Saludos amigos, soy martes 8 ya de abril de este 2014. Buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. Buenos días. Bueno, estuvimos en, en descanso por razones de recomendación médica. Estuvo en la palestra en esos días, lo observaba desde mi casa, un tema referido al trasiego de armas de todo tipo que hay en la sociedad dominicana, cosas que yo no me canso de recordar, no existía en el país. Acuérdense que los 12 años del 96, del 66 al 78, y aún más allá, un poco más entrada a la década de los 80, aquí las armas fundamentalmente se localizaban en los tribunales para acusar a opositores al gobierno de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, que era un recurso que utilizaba mucho la policía y los órganos investigadores del gobierno para poder poner tras las cerejas a los opositores políticos al gobierno de Balaguer. Porque no había ese trasiego abierto, no se podía importar armas, no se podía vender armas como ahora, y entonces se entendía que cualquier arma que estuviera en manos de un civil era ilegal, como en efecto. Y el país estuvo muy bien controlado entonces cuando este asunto se trataba de esa manera. Pero a alguien se le ocurrió, en el gobierno, liberar el mercado de importación y comercio de armas de fuego. Ya tenemos importadores de armas y negocios que venden eso, fundamentalmente de militares y oficiales de la policía, que es un negocio muy ligado a esas estructuras, que lo que hacen es poner una cantidad apreciable de armas en manos de la población civil e incluso facilitar a bandoleros y criminales que de alguna manera se infiltran en la policía y en las Fuerzas Armadas, trasegar también con ese tipo de armas, porque hay que suponer que si solo los militares y policías tuvieran derechos autorizados a tener armas de fuego, no sería tan fácil que bandoleros o cualquier tipo de criminal infiltrado en esos órganos pudiera utilizar su arma para cometer actos. Se ha descubierto que buena parte de los actos que cometen policías y militares involucrados en actos delincuenciales lo usan con armas que provienen de la ilegalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ahora que se está hablando del Código Procesal Penal de la República Dominicana y de los problemas de la seguridad ciudadana. Bueno, que podemos perfectamente en este país prohibir de nuevo la comercialización y uso de armas de fuego por parte de civiles y poner una vigilancia estricta acerca de la límite que tiene para un militar y un policía el uso de un arma de fuego, la que incluso, si no es en el cuartel, no debiera estar en la calle, a menos que no esté de servicio. O sea, que un militar y un policía debieran dejar el arma en el cuartel una vez termina las horas de servicio. Todo eso es posible y pudiera ser aconsejable para impedir que se nos vaya de las manos la seguridad nacional. Miren, se ha agregado un segundo problema a los países que se les fue de la mano esto que hablamos, porque en Colombia, incluso en Venezuela, pero en México desde hace tiempo, y parte de Centroamérica, se han creado la famosa autodefensa, que no son más que empresarios, tanto del campo como de la ciudad, que crean sus propios pequeños ejércitos armados para defenderse o defender regiones. Y ocurre que también ya a esa gente se le fue de las manos a las propias autoridades y han devenido en delincuentes también. Entonces, ese es el problema del trasiego de armas, es que da demasiado poder a personas que tienen vocación de infringir la ley y las buenas costumbres. Así que
Yo creo que este tema que oí la semana pasada, que se estaba debatiendo bastante en la opinión pública, debe traerse sobre la mesa. Cuando usted ve hechos como ese de que asesina a la sobrina del presidente del Colegio Médico Dominicano, el señor Pedro Signe, uno se pregunta, bueno, Natacha Sin se llama la muchacha, o se llamaba, uno se pregunta hasta dónde puede seguir esta ola criminal y hasta dónde también puede seguirse facilitando el trasiego de armas en manos de este tipo de personas que no tienen el menor reparo en quitar una vida. Eso por un lado. Por el otro, ayer también se planteó de nuevo, está en el ambiente, demandas de organismos como Transparencia Internacional para que se deje sin efecto las modificaciones que se le han introducido al Código Procesal Penal. Yo en esto, como es lógico, no tengo lo que se llama la experticia para poder opinar a fondo. Nos preocupan algunas cosas y uno nos deja como opinante público de referirlas. En estos asuntos son los abogados, y en este caso de esta mesa, don Orión y el señor Héctor Tineo, quienes están en condiciones de opinar a fondo. Pero nos luce lo siguiente. El Código Procesal Penal no solamente hizo que se modificara una porción del artículo 85, como se ha referido, para posibilitar, para impedir que cualquier persona, por razones puramente personales o para crear obstáculos a la buena aplicación de justicia, interponga una denuncia de corrupción. Lo que ha procurado, entendemos nosotros, esa modificación es que esas denuncias pasen primero por el sedazo del Ministerio Público, cualquiera la puede llevar, que desde allí se le califique para que no se convierta esto en un relajo. Pero además de eso, es que las modificaciones que se le han introducido al código son varias y mucho más importantes, como las que tienen que ver con los tiempos que se le da a los imputados que están en investigación para disfrutar de libertad condicional y otras modificaciones que nos parecen importantes y que me gustaría oír la opinión de don Orión, que en algún momento trató de administrar justicia o administró justicia en el Ministerio Público. Porque la verdad es que me da la impresión de que se está ocultando la parte buena de las modificaciones que fueron el fruto de un proceso de observación y puesta a prueba del nuevo Código Procesal Penal y que muchas veces se les reclamó a las autoridades que propiciaran su modificación y actualización para impedir precisamente esto de que hablamos, de que se nos vaya de las manos la posibilidad de controlar la delincuencia, la criminalidad y de crear instrumentales que sean contenedores de esa propensión que hay al crimen en algunos sectores de la sociedad. Buenos días, de nuevo, don Orión. Buenos días, señor. Saludos. Bueno, tú me has puesto una tarea, la del Código Procesal Penal. Todavía el texto no está de uso, de lectura para nosotros, los ciudadanos ordinarios, así la he estado buscando. Sin embargo, lo que ha señalado la prensa es un constante ir y venir en la modificación de los textos de ley en la República Dominicana, de conformidad con lo que ocurre en cada área de manejo de esos textos. Fíjate que al Código Procesal Penal, primero al Código de Procedimiento Criminal, el anterior Código de Procedimiento Criminal, se le señaló toda la represión que había en los gobiernos del presidente Balaguer. Se dijo que ese era el instrumento para reprimir a la población. Ese texto se asimilaba a la cultura del tránquelo, mediante el cual el fiscal, el Ministerio Público tenía mucho poder, el arresto, una vez tú estabas con un apremio corporal, era muy difícil que en un tiempo relativamente breve tú te vieras la cara con un juez, a pesar de que hablaban de 2 años
el periodo después que se te daba el arresto, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a través de una lectura muy amplia de ese texto. Luego, contra la represión se estableció entonces los ámbitos garantistas. Ahí vino el Código Procesal Penal, que es el código en que primero le dice al fiscal, no, usted no puede hacer nada sin orden de un juez. El juez es su jefe. En todas las diligencias procesales, un allanamiento, una orden de arresto, cualquier diligencia que se pudiese hacer, había que pedirle la autorización a un juez, o hay que pedirle la autorización a un juez. Entonces se despoja al Ministerio Público de tanta autoridad sobre la persona, se le otorga al juez, pero al juez se le dice, no, ya usted no va a hacer secreto en el ámbito de la instrucción. Es decir, en el anterior Código Procesal, tú ibas a un juez que estaba solo, con una secretaria y posiblemente 2 ayudantes, y tenía para cada cosa tenía un escrito de interrogatorio que era automático. Sus generales, yo soy fulano de tal, cédula tal, dígame los hechos. Entonces había una secretaria, copiaba y ahí el juez decidía eso de prueba y esas cosas. Al lugar a la querella te enviaban a un juicio de fondo. 8, 10, 2 años después, 3 años, no importa, tenía todo el tiempo y siempre su nivel de expediente era muy alto, muy elevado a los jueces de instrucción. Entonces se le dijo, no, ya eso se acabó. En lo adelante usted tiene que hacer una audiencia pública, oral y contradictoria, y en todo momento el imputado, que no se llamará imputado, se llamará justiciable, tendrá la asistencia de un juez, de un abogado, siempre. Antes ni el abogado podía entrar al ámbito del juez de instrucción. Entonces, ya igual, una audiencia preliminar, y usted, la medida de coerción que se le van a imponer, que usted puede imponer, siempre la libertad es la regla, la prisión es la excepción. Y solamente usted va a imponer prisión cuando la ley lo diga, y la ley dice cuándo. Cuando usted crea que la persona se va a rehuir a la diligencia procesal, cuando usted crea que la persona va a cometer nuevamente el delito, cuando usted cree incluso que la persona en la calle corre peligro su vida. Hasta por eso se le puede proteger en la cárcel. En el anterior código la ley decía cómo trancarlo incluso. Porte ilegal de arma de fuego tenía que dejarlos presos. Asuntos relacionados con droga tenía que dejarlo preso y otras previsiones así, por ley. O sea que la ley le quitaba al juez cualquier discrecionalidad. Si no, no, ya tú estás preso. Porte ilegal de arma de fuego, no, ya vete para la Victoria de una vez, tú mismo si quieres. Entonces, había un código, o el Código Procesal Penal garantista. A él se le acusa de todos los males que tiene que se ha ocurrido con el auge de la delincuencia y la criminalidad. Entonces, igual que como yo siempre cuento aquí, la fábula del proceso por la sombra de un burro, igual que al burro se culpa al Código Procesal por todos los males que tiene la sociedad dominicana en materia de inseguridad pública. Es culpable, aquí los presos, los delincuentes salen de una vez, que esto y lo otro. Bueno, ¿qué hizo el legislador? Con tanta presión pública, volvió a acercarse a la cultura del tránquelo. Incluso con asuntos muy relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la imprescriptibilidad de la ley. Y es decir, que en algunas materias te juzgan y vuelven y te juzgan 2 veces. Entonces no puede ser. Bueno, y hay otras cosas ahí que están dadas. Yo lo que quiero llamarte la atención, Pedro, a propósito que tú me pones el tema, es que la sociedad dominicana debe entender que la ley en sí misma ni fomenta el delito ni tampoco lo persigue como tal, ¿no? Los crímenes y delitos pueden ser disminuidos con políticas públicas, Pedro. La ley está ahí como, ¿cómo se dice? Totalmente desregulada. No hay nada, cometiste un delito. Ahí dice la ley lo que hay que hacer, el tipo de delito, cuáles son tus derechos, cómo el juez te va a tratar, todo eso. Ya no hay nada. Entonces, hemos culpado siempre a la ley. Y no es así. Por ejemplo, tenemos problemas con el Ministerio Público, que no tiene el instrumental necesario para investigar más adecuado, pero eso es otra cosa. Pasarán, yo creo que aquí vas a ver que lo que tú siempre hablas, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la gente va a tener que pensar más a largo plazo, Pedro. Va a tener que pensar a 20 años, como en tu casa. Mi muchacho, yo quiero que a los 20 años tenga una profesión, que sea esto, que sea lo otro, y tú siempre te estás programando a 20 años y le haces su vida tranquila.
hasta que lleguen 20 años. En este momento, nosotros tenemos que pensar en políticas públicas a 20 años. ¿Qué vamos a hacer con los barrios que son nidos de delincuentes? Porque está creado por Dios, no porque tienen un nivel de marginalidad, que de ahí va a salir más delincuentes y de otra naturaleza que de los delincuentes que salen de los anaqueles altos de la sociedad. Así de sencillo, no hay más nada que entonces tú tienes que hablar de mucha educación, para eso se está hablando, mucha educación, tiene que hablar de inclusión, tiene que hablar de políticas de empleos dignos, tiene que hablar de muchas cosas, de deporte, tiene que hablar de tantas cosas para la juventud. Bueno, eso no se hace de hoy para mañana. Eso se hace en un periodo posiblemente de 20 años de continuidad, 4 periodos de gobierno de continuidad de políticas públicas de inclusión, de políticas públicas de revolución social. Mientras tanto, todo aquí se vuelve politiquería, Pedro. Sí. A mí me enseñaron en la universidad que cuando tú te presentas a un tribunal, tú tienes que tener calidades. Calidades individuales, no difusas. La Constitución habla de los derechos difusos y te lo establece claramente cuáles son. Tú no puedes decir, yo voy a acusar a Mozart de Lancer de tal cosa. No, tú tienes que presentar una denuncia ante el Ministerio Público e intentar por la vía de derecho romper la inercia del Ministerio Público, que es diferente. Pero tú no puedes decir, yo directamente voy a acusar a Mozart de Lancer de que cometió una irregularidad en el correo, en la oficina del correo, y que me perjudica a mí como derecho difuso, porque yo soy un contribuyente y él, de los dineros que distrajo de eso, a mí me perjudica. Yo voy y sí, yo puedo, y le hago la vida imposible, a veces con un instrumental temerario de acusación. Entonces los derechos de Mozart no valen. No solamente eso. Hay ahora un conciliado, la asociación de eso. Hay inventadas organizaciones, ¿cómo le llaman? No gubernamentales, ONG, que lo que hacen es que dicen que si yo quiero contra la corrupción, y tienen un aparato de abogados que sirven a intereses corporativos, Pedro. No solamente políticos, sino corporativos. Hay señales también de que son estructuras de chantaje. También. Que plantean y piden por detrás. Tú has hablado, y yo también, y muchos de nosotros, y la mayoría de los periodistas, cuando hay gente de esos que están perseguidos, por un lado va la denuncia y por otro lado le mandan un emisario. Así es. Y es muchos millones de pesos que caminan por muchos sitios. Y en los medios de comunicación se está dando por muchos sitios. Entonces, cuando el legislador le dice, no, un momentito, usted tiene derecho a la querella y a romper la inercia del Ministerio Público por vía de derecho. Es decir, yo pongo una querella contra ti, el Ministerio Público no quiere actuar. Yo emplazo al Ministerio Público por un acto de alguacil, por una acción de carácter incluso penal, diciéndole que le está prevaricando porque él conoce de un crimen y no actúa contra él con suficiente prueba. Pero yo no puedo decir, bueno, a mí yo voy a agarrar ahora a Mozart de Lancer donde quiera y por todo lo que él viva, yo lo voy a estar a él persiguiendo. Gracias, que hay líderes y dirigentes políticos que han sido objeto de la hazaña. Entonces, cuando le quitan ese instrumental de chantaje, de persecución de carácter político y o empresarial, Pedro, no te olvides de esa última parte. Sí. Entonces, eso es contra los derechos humanos, mentira. Cuando usted se presenta a un tribunal, el juez le pregunta en qué calidad usted está aquí. Yo soy abogado magistrado, yo estoy en representación, a nombre y representación del señor Pedro Cava, por esto y tales cosas. Mis documentos fueron depositados por secretaría. Y usted, yo soy el representante de la parte civil magistrado, yo soy fulano de tal, también mis documentos están por secretaría. Y usted, yo soy el acusado. ¿Ya? Y los que están, y usted, los testigos. Entonces ve todos los intervinientes con calidades. Se presentó fulano de tal, ¿usted qué? Yo soy un ciudadano de la República. Ajá, dígame. No, yo vengo a formar querella contra el señor fulano de tal porque es un delincuente, porque en obra pública o en tal sitio, tal cosa, se robó unos cuartos. Sí, mira, aquí están las pruebas, ¿no? Usted no tiene, usted tiene que presentar una denuncia. Lléguese por allí, mire, lléguese del Ministerio Público, preséntela formalmente. Eso es todo lo que le... el Ministerio, que el Ministerio Público es parte del gobierno, todo es parte del Estado. Entonces así no puede ser. No lleve ni siquiera una carta al correo porque te van a decir, no, esa carta no va a llegar porque el correo es parte de un gobierno corrupto. O sea, usted tiene que hacer que las instituciones públicas caminen. No, el ciudadano tiene derecho porque el Ministerio Público es parte de este gobierno que controla todo el Estado y todas las cosas. Bueno, pues si así es la vida, como puede el egoísmo, mi hijo. Lo que tú no puedes convertirte en un Superman. Lo que tú no puedes estar dando vueltas con una
maquinaria de abogados atrás que procuran otras cosas que lo de sabemos. carácter pecuniario, y tú te haces pensar y tiran la foto de que este es un ciudadano ordinario, miren, este es el señor Oguipie, que yo cuánto, mírenlo ahí, qué bien se ve, y ahora va para la Comisión de los Derechos Humanos, y atrás hay un grupo, con mucho dinero, manejando un expediente y con medio mucho de comunicación dinero. atrás, Entonces rueda de prensa todos los días y salen en primera página de los periódicos. ¿Por qué? Entonces eso no es democracia, eso no es libertad. Digo yo eso, ya tú me quitaste. Pero lo que te iba a decir ya. Lo que tú no te imaginas, lo mucho que me has aclarado, mi preocupación. El Código Procesal Penal no es ni bueno ni malo, es así. Se mejora conforme a criterios técnicos, criterios sociales, pero el Código Procesal Penal ni baja ni sube la delincuencia. Castiga los crímenes y delitos. ¿Cómo es efectivo? Bueno, conocieron tantos expedientes, se conocieron tantas leyes, pero no baja ni quita. El Código Penal no es un trago de ron que pone borracho o que pone bien, no es una droga, no es nada de eso. Por su nivel alcohólico. Por su nivel alcohólico. Óyeme, Orión, un detallito antes de pasar donde Mozart. Hay quienes están preocupados ahora por el hecho de que las disponibilidades de las cárceles del país son limitadas. Y entonces, al crear un mecanismo que endurece la posibilidad de libertad por el supuesto criminal, dicen ellos que abarrotaría las cárceles. Pero hay muchas cosas, Pedro. Dicen, aquí están sucediendo crímenes intrafamiliares, esto, ¿verdad? Sí. Y esta cosa, ¿cómo es posible? Tanta gente matando mujeres. Ok, se acabó la conciliación a nivel interno. El que mire, el que le chequee con un ojito a una mujer es para la victoria que va. No, eso quita la conciliación, eso al contrario abarrota la cárcel. Bueno, usted quiere que la mate, usted no dijo que la mataban, era por el código. Bueno, pues el código ahora le va a marchar a los abusadores de otra forma. Es decir, no hay conciliación, se involucra el Ministerio Público y cuando usted le guille un ojo a una mujer va para la victoria, ya se acabó. Ah, no, eso viola la... Bueno, ¿pero qué hacemos entonces? Por eso que a eso se sustituye, Pedro, con políticas públicas. Yo he dicho, la tragedia de la República Dominicana es que no nos estamos dando cuenta que hay una desintegración familiar. Lo he explicado muchas veces, es decir, como institución jurídica, la familia no existe en la República Dominicana. ¿Cuál es la grandeza de los Estados Unidos? Que siempre ha tenido una familia fuerte. Pedro, toda sociedad tiene que cimentarse sobre una familia como institución jurídica. Para que sea institución jurídica tiene que tener institución orgánica, tiene que tener un esposo, una esposa, hijos, un hogar, y tiene que ese hogar estar manejado con criterios jurídicos del Estado, su protección a los menores. Yo he dicho, el menor está bajo la tutela del Ministerio Público. El Ministerio Público es tutor de los menores. ¿Por qué el niño en la República Dominicana padece todo lo que nosotros aquí comentamos? Bueno, porque el Ministerio Público no tiene la conciencia de que él es por encima del padre y la madre. Si a un niño en una sociedad organizada le dan un golpe a una madre, se lo quitan y ella tiene problemas. ¿Qué pasó con los tres niños quemados? ¿Dónde fue? En Bonao. Sí, la señora se dice que salió a visitar a una sobrina, pero otro dice que la vieron en un bar. Sí, pero ya la tragedia que está pasando eso es para que uno no la golpee más, porque yo me imagino que es una tragedia. Mientras tanto ella está sometida por... imprudencia, homicidio imprudencial. Ok, pero lo último que te voy a decir, ¿tú sabes lo que hace el legislador dominicano? En vez de que se apliquen políticas públicas para consolidar la institución familiar, base del Estado, bueno, que se adecua a ella, le dice, bueno, como aquí hay tanto divorcio, no hay formalidad en el matrimonio, entonces vamos a hacer que el concubinato sea la base de la sociedad. Entonces te dicen, bueno, moza, si tú además de tu esposa tienes otra muchachita por ahí, los efectos, si tú te mantienes con ella de manera prolongada y voluntaria en una relación, entonces los efectos jurídicos son también para eso. Ya no existe. ¿Por qué tú no pones a Tineo? Que por lo menos Tineo por lo menos no está, entonces ponga a Tineo. A Tineo vamos a poner que no está aquí. Entonces, eso quiere decir que ya no hay hijo legítimo, hijo reconocido, hijo natural, hijo de la calle, hijo de qué sé yo qué cosa. Ya no. Ya con un simple... Todos son. No, ya con un simple estudio de eso, como es le hacen el ADN. El ADN tiene los efectos jurídico igualito que el que está en la casa. Qué bueno. Buenos días, señores. Miren, la Policía Nacional recibió ayer 390
unidades, Motocicleta. motores. No es para motoconchar, dile a ellos. No, 390 motores. Ya antes había recibido decenas de camionetas. Todo eso dentro del plan del programa 911, que es un programa de prevención, y socorro. Yo lo único que lamento es que Natasha Singh no le va a servir de nada esas flotillas de motocicleta. Perdóname, Mozart era el primero que la menciona por su nombre directo y no dice que es sobrina de su tía. No, Natasha Porque eso sí. tampoco puede ser. No es porque sea sobrina. ¿Sabes la cantidad de gente de ahí que matan? Sí. Una ciudadana. Ahora, ella, la desgracia es que es una ciudadana. Una joven de 30 años que salió de su casa, a su trabajo, y dos delincuentes, no supuestos, porque veo algunos medios que dicen dos supuestos delincuentes, hermano. Son delincuentes porque si la mataron son delincuentes, sea quien sea. Usted me habla de supuesto. Ese es delincuente, ¿o no? Son Si mata, no es delincuente. pero claro, Bueno, entonces delincuente, dos delincuentes la ultimaron a tiros. Natasha Singh no está enterada de los 900 motocicletas ni de las unidades motorizadas, camionetas, vehículos que a disposición de la Policía Nacional, que a mí me parece muy bien, porque esa unidad, que es esa institución que es la Policía Nacional, precisa de todo el instrumental para poder realizar un trabajo tan delicado como es la preservación del orden público. Pero yo quiero insistir en que parece, y no parece, hace falta algo más que esas recurrentes entregas de motocicletas y de vehículos y de aparatos de radio que entregan empresarios, que entregan naciones amigas como Taiwán, muchas otras cosas. La realidad es que el fantasma de la delincuencia, que ese fenómeno terrible de la delincuencia, le está trayendo graves problemas de inseguridad al pueblo dominicano. Y entonces eso sí, yo pienso que necesita de que se aceleren los pasos desde el Estado para procurar ver cómo nosotros tenemos menos Natasha en esa lista negra, en esa lista terrible de ciudadanos indefensos que salen a las calles y encuentran la muerte de mano de la delincuencia, que parece no tener ningún tipo de control, porque eso se produce en cualquier hora del día y en cualquier circunstancia, frente al Palacio Nacional, frente al Palacio de la Policía, no importa. Uno está ahora en una condición que es donde quiera. Entonces, como Natasha, usted se pone a revisar los periódicos de día por día lo mismo. Hay un clima de inseguridad. Hay un clima de inseguridad. Y entonces vemos todo, acepta mucho decir, y vamos a ver, y estamos haciendo, y motores por aquí, una cosa por allí, pero sin embargo, el flagelo, el fenómeno terrible, continúa su agitado curso. Entonces yo pienso que ya es hora de que pongamos los pies sobre la tierra y que le prestemos total y absoluta atención al problema de la inseguridad ciudadana, que tiene otros efectos también. Además de la gente que cae, como esa joven muchacha, Natasha, además de eso, es el ambiente, es el día a día de la familia, cuando ya tiene temores de que sus muchachos salgan a la calle, y uno mismo, de salir, porque en cualquier momento aparece un par de motoristas que llegan y ejecutan a una persona, prácticamente. Así fue, una ejecución. Una ejecución. Entonces ya está bueno de eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando eso? Entonces lo grande de esto es que cuando hay una acción policial donde caen 2 o 3 de estos delincuentes y malandrines, la Comisión de los Derechos Humanos, una cosa que existe, hay como 7 comisiones de derechos humanos, cada partido tiene una comisión de derechos humanos.
cuando están en la oposición, entonces tienen su comisión de derechos humanos. Y cuando están en el gobierno, tienen su comisión de derechos humanos. Porque eso ha degenerado. Busquen los dirigentes de esa comisión y busquen, para que ustedes vean, busquen su hoja de servicio en ese sentido, para que ustedes vean a cuántas cosas se prestan en función de eso, de defender los derechos humanos. Por otra parte, miren, a propósito de problemas que hay en el país, se están robando los medidores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Recién se instalaron, se están instalando, porque necesitamos que la población pague por un servicio vital como es el agua. No, y la administre bien. Y que administre bien el agua. Sí, pero y para pagar también. Son 4,000 y pico que cuesta cada unidad. Sí, exacto. Se la están robando. 500 pesos. Se la están robando y son millones de pesos en pérdida de la Corporación de la Acueducto. Sí. Entonces, de la misma manera que se roban esos medidores, se roban los cables de los puentes, los cables del tendido eléctrico, los cables del teléfono, ¿verdad? Van a las tumbas, se roban las ventanas, todo, las puertas de las tumbas, se los roban todo. No tienen que ver los monumentos, los ojos de gato de las avenidas, no importa, se los roban todo. Y cuando uno ve una situación como esta, ciertamente eso deja muy mal paradas a las autoridades, pero lo más doloroso es porque las autoridades se van. Un gobierno se va, cada 4 años se va ese gobierno. ¿Ustedes saben quién queda permanentemente? ¿Quién queda con la vergüenza permanentemente? La población, el pueblo dominicano, que a los ojos del mundo ven y nos colocan como un pueblo que tiene malas costumbres, un pueblo de malas costumbres, que no respeta nada, que hurta las tumbas, los monumentos para coger y esos metales y llevarlo a un empresario fascineroso, abusador, que paga para que le lleven eso y busca la manera de que las autoridades no lo toquen ni con el pétalo de una flor. Buscan la manera y la vergüenza entonces le queda al pueblo dominicano, que es el pueblo de las malas costumbres. Eso no puede ser. Y si ustedes me preguntan, ¿saben las autoridades quiénes compran? Sí. ¿Quiénes compran todo eso que se roban, las alcantarillas y los cables? Las grandes exportadoras de ¿Lo saben de las autoridades? Sí, lo saben. ¿Lo controlan? No, porque, yo no sé, no. No pasan de 12. Porque eso sí yo no sé. Las exportadoras de metales. Ahora, lo que yo sí sé es que ellos saben, porque si lo sabemos nosotros, no lo van a saber ellos, las autoridades. El asunto de la chatarra. Y eso está aconteciendo en el país. Y vuelvo y digo, en ese caso también, ¿cuál es el problema? La población, y no solo la población, el país. Porque entonces eso son de las cosas que se toman, inseguridad por un lado, hurto, el desorden, para entonces montarnos una campaña internacional de que este es un país que no se puede visitar, porque esos son los gravísimos efectos que tienen este tipo de descuido de todos los gobiernos que hemos tenido. Porque si hemos llegado a ese grado de delincuencia rastrera, de robarse, ir a una tumba y tomarlo todo de allí para ir a fundir eso, es porque no ha habido un descuido. Esa es la realidad. Y tenemos que insistir con eso, porque todos nos debemos sentir avergonzados de situaciones como las que se están presentando. Finalmente, hay que prestarle atención al problema de Haití y el incremento de la hambruna. La sequía, que ustedes saben que es un fenómeno que se presenta cada año, en Haití tiene una peculiaridad, y es que encuentra espacio para la barbarie.
para provocar barbarie, porque en Haití no hay autoridades, no hay ningún tipo de programación ni de fomento a la preservación del ambiente. Lo que hay en cambio es una industria ilegal carbonera, donde desmontan todo, porque ahí está desmontado todo, para procesar carbón. No es ilegal, ¿no? ¿Eh? Público que lo hace. Hablo en público. Sí, eso No, pero aquí es ilegal y están tomando aquí hay una... pero es ven ilegal, acá. pero Allá se puede. allá es libre. Allá se Es la puede única tumbar, pero perdón, pero eso Porque está es la única establecido. fuente de No, pero de eso no es que sea legal, Pedro. Allá es porque ya se han dado cuenta, como son una partida de gente incompetente, el liderazgo político de Haití es incompetente, se ha dado, no tienen la calidad como para frenar un fenómeno como ese, Porque pero no es que trabajan sea en Haití, legal. pero viven En en ninguna Miami. parte del mundo puede ser legal tumbar indiscriminadamente el bosque. En ninguna parte del mundo, por ser irracional. No, lo que hay es incompetencia Y permisividad es y permisividad extrema, extrema. que son cosas diferentes. Entonces, en Haití la sequía está haciendo estrago. Y Naciones Unidas está al grito, Naciones Unidas que está allá, porque Naciones Unidas lo que ha hecho es tomar a Haití para el control de la seguridad a través de su MINUSTAH. Pero entonces ahora hay una situación de incremento de la hambruna. ¿Por qué? Porque ha disminuido la producción de alimentos. Pero ¿y cómo no van a cómo van a tener alimentos? ¿Cómo van a poder producir alimentos frente a un desmonte indiscriminado como el que hay? Mozart, y eso lo advierte en nada Haití. menos que Naciones Unidas. Y ¿no? Naciones Unidas lo está advirtiendo. Entonces, nosotros que debemos ser todos dolientes de Haití, como dolientes de donde quiera que ser humano, uno tiene que mostrar su grado de sensibilidad y de solidaridad. Y con Haití, que es nuestros vecinos lo tenemos ahí, bueno, no puede ser diferente. Todo lo contrario. Ustedes saben por qué, además de lo que causa en uno el que ellos estén padeciendo los rigores de la incompetencia de su liderazgo a todos los niveles, de la falta de un Estado responsable, bueno, que esa es una amenaza latente para que esa gente cruce, para que cruce de este lado a buscar la sombra y la comida, a buscar la vida que se le pierde allá. Pero ese no es el papel nuestro. Y digo todo esto en el marco de estas discusiones sobre la importantísima, histórica sentencia 168-13, que le da al país la posibilidad de frenar en forma institucional y soberana el problema del trasiego de personas desde Haití hacia la República Dominicana, que ya constituye una amenaza latente con eso que está diciendo Naciones Unidas, de que la hambruna se puede ampliar en forma considerable ante la sequía que está haciendo estrago en la vecina nación. Entonces, llamo la atención en ese sentido, para que esos defensores a ultranza de que se dé nacionalidad dominicana a quien no le corresponde, se ocupen, saquen parte de sus cheles, de los recursos que reciben en pesos dominicanos, en dólares y en euros. Mientras tanto, mientras se averigua, ahorita están en yen también y en libra, en esterlina y vaina y cosas de esas. Mientras tanto, se incorporen con una campaña a favor de Haití, de verdad, y que los haitianos, en vez de estar provocando y creando situaciones de conflicto y creándole situaciones a la República Dominicana, de una vez y por todas, acojan esa iniciativa de tan buena fe del presidente Danilo Medina, que puso en las manos del Estado haitiano todo un programa para la rehabilitación de bosques en Haití, para el fomento de la siembra de árboles en Haití. Los técnicos de la República Dominicana al servicio de Haití no le han hecho caso, porque eso no les interesa a ellos. Ni le interesa a ellos, ni a los farsantes que andan aquí pretendiendo que nosotros nos coloquemos con carpa en toda la frontera y recibamos en masa
a los haitianos. Esos inescrupulosos que están apostando a que nosotros les demos la nacionalidad que no les corresponde a 221,000 haitianos. Pero sin embargo, cuando hay que ir al meollo del asunto, a la situación que sí está afectando a esos vecinos, como es esa situación de hambre y de falta de un Estado responsable que documente a su gente, pero al mismo tiempo que adopte programas importantes para afrontar el problema alimenticio de la producción de alimentos, que contrario a este lado, que nosotros producimos el 80% de los alimentos que consumimos los producimos nosotros. Este sí es un pueblo y este sí es un Estado que está en lo suyo en esa materia. Nosotros producimos más del 80% de la comida que nosotros consumimos y parte de la cual va, y qué bueno que va, a Haití. Va a Haití. Sí, porque hay sobrante. Porque hay sobrante. Hay sobrante. Entonces, ese es el cuadro que está viviendo ahora mismo la República Dominicana. Y entonces, como nosotros estamos en un proceso de avance, de desarrollo institucional, con iniciativas importantes como la que ha asumido la administración del presidente Danilo Medina en todos los ámbitos, de esa misma manera tenemos que prestarle atención a las amenazas, a las internas, a debilidades internas que tenemos, como es el de la inseguridad y el de robo de alcantarilla y ese tipo de cosas que nos debe avergonzar a todos. Desde ese tipo de cosas hasta esa amenaza latente que tenemos ahí al lado, que es la posibilidad de un éxodo masivo de haitianos que se coloquen de este lado buscando la sombra y buscando la vida. Voy a dejar ahí. Bueno, déjame decirte algo, Pedro. A propósito de que tuviste en el Listín Diario una noticia de que el Tribunal Constitucional ha dado ganancia de causa, o sea, ha rechazado, mejor dicho, 3 sentencias consecutivas que le otorgan documentos de nacionalidad a ciudadanos que están en la afectación de la sentencia original del Tribunal Constitucional. Y los ciudadanos, todos nosotros nos damos cuenta que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó preocupación porque el Tribunal Constitucional insiste en mantener su jurisprudencia. Entonces yo pregunto, yo no sé por qué nosotros como abogados, los que están abogados de ejercicio, los ciudadanos, no se dan cuenta de que ese es el deber del Tribunal Constitucional. De un día para otro no se cambian normas de esa naturaleza. Eso pasan años cuando una jurisprudencia puede ser sustituida por otra, o si no, no fuera un Tribunal Constitucional y no fuera una Suprema Corte de Justicia. Exacto. Es decir, las jurisprudencias son instituciones jurídicas. Cuando la Suprema Corte de Justicia se va, por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia acaba de decir que el juez penal puede producir una condena mayor a la que se pide. Lo de extra petita, de que uno no puede dar más de lo que te piden en derecho. Pero lo dice, si lo que se pide es una violación a la ley por cuanto la pena, la infracción cometida lleva a un delito mayor y la propia víctima pide un delito menor, de mínimo, entonces el juez ahí puede decirle, no señor, no son 2 años lo mínimo, vamos a condenarlo a 8 años. Entonces, eso es una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia, que mañana no puede decir, mañana mismo o pasado mañana, no. El juez tiene que atenerse a las condiciones de intra petita y extra petita, ni más ni menos de que lo que piden las partes, no. Ya sentó una jurisprudencia, ya por ahí tú te guías, y los abogados la tienen que referir en los tribunales menores. Magistrado, conforme a nuestra Suprema Corte de Justicia, en la sentencia de fecha tal, se señala textualmente esto, Entonces, le recuerda al juez presidente de una audiencia que su jefe más arriba, que lo que están para orientar en materia de aplicación de la justicia, le ha dicho que en este caso actúe de tal manera. Entonces, yo quiero saber y quiero pedirle a los que están respaldando las actitudes allende los mares contra la República Dominicana, contra su soberanía, si van a cerrar fila con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está criticando al Tribunal Constitucional porque es recurrente con su propia sentencia, o sea, porque es coherente, o le van a decir, no, es que tiene que cambiar eso mañana con otra sentencia menor que invalide la mayor. No, por Dios, vamos a ver, o nos estamos volviendo locos.
digo yo. Parece que estamos caminando por esos senderos, porque la verdad es que uno alcanza a ver irracionalidades. No me diga nada, tipo. pero ni lo comente. Por eso que a veces yo no quiero, cuando yo tengo un chisme no me gusta hablarlo contigo. Tú una vez esa boquita tuya. ¿Tú crees? Mira eso. El gobierno está decidido Nada más mira hacer eso. la cosa Pero bien. espérate, Pedro. Mira eso. Ah, viene el otro. Yo quería hacerlo en secreto. Eso, mira eso. Pero mira esto, Abinader, modelo de gobierno insostenible. ¿Por qué mataron a fulano? Un editorial. No voy a decir más nada. FUAP, RIAN y RIAN. Es decir, El ejercicio, la libertad de No. Tú estás Te más alabamos. Tú estás más cerca, pregúntale. Te alabamos arriba para dividirte en el medio y te atacamos por debajo. Cuando llegue la oportunidad, el ataque que te estamos dando de gobierno insostenible sube arriba. Lo que alaban, los personajes que levantan, no están en política activa, son técnicos administrativos, se van a ir del momento político. Entonces lo que va es que el gobierno es insostenible, que la deuda pública es insostenible, que es más... Mírale, yo me imagino el truño que tiene esa dama que te está mirando, porque ella no sabe a qué tú te estás refiriendo. Lo que pasa es que así es la vida, como puede el egoísmo. Ajá. Esa doña está diciendo, pero que diga qué es lo que le está enseñando y de qué está... No le dice lo que hay. Hay un poder mediático que quiere dividir al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pues ya estamos... Para eso utiliza determinados funcionarios del gobierno para presentarlo como la contradicción de lo que ha ocurrido en el propio Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Pero no se dan cuenta que eso sencillamente es una acción política coyuntural para debilitar al gobierno y para debilitar al partido. Así es. Al final va a terminar lo que ellos también pregonan, gobierno insostenible, aquejado de una deuda, como se señala aquí, yo te lo quiero señalar, por ahí está, que entra Boquechivo cogiendo un dinero en el mercado y le dice, yo quiero hacer lo que está haciendo Danilo y Leonel. Sí. ¿Eh? Cogiendo prestado. Cogiendo prestado. Entonces no se dan cuenta, no es porque... Déjame callar, ya sí me voy a callar. Porque Sí, porque si yo no metiste a puedo Boque- ser más inteligente que Sí, nadie. porque si metiste a Boquechivo está metiendo al medio. A todo. Yo dije un poder de prensa mediática en esa dirección. Que a propósito, es una pena que no venga hoy Leonel Carrasco, porque parece que el metro tiene como problemita. Sí, va a tener que hablar claro, porque las gráficas hablan más que 1000 palabras. Mira, Y Pedro yo- no lo Porque el defiende, metro ahí va está- a mira, defender. mira cómo anda el metro, mira. Aquí vengo yo a referir entonces un asunto que ha sido de observación directa. La mayor parte de esas escaleras, si ustedes ven, están instaladas en las unidades del metro, provienen de China, de China continental. Ustedes saben que Son los carabelitas. chinos Son carabelitas. son carabelitas. Entonces, la China imita todo, pero ojalá que cuando vayamos a comprar productos provenientes de esas regiones del mundo, nos cercioremos que son de calidad, que están hechas según... Han instalado ¿Tú entiendes? carabelitas. Sí, porque eso se está pareciendo mucho a la etapa en que Japón se estaba introduciendo en la industria automotriz mundial. Estamos hablando de inicio de la década de los 60 y avanzados. Pero en cuántas... La calidad era mala, ¿sabes? Sí, La pero calidad era mala. en cuántas... hay que tener cuidado con eso, porque hay que ver en cuántas estaciones se produce eso. Pero Óyeme, la mayoría de ¿Están las así? primeras líneas están inactivas. O está inactivo el elevador ¿Y o por qué está tú no- inactiva y- la correa Pero mira, electrónica. pero eso debemos Señores, tenerlo eso presente. debemos preguntárselo. Miren, Preguntárselo a propósito, Carrasco. La realidad es, independiente de nuestra voluntad, dicen, y que a veces la cambia. La percepción en política es más que la realidad. ¿Tú sabías Sí, eso? sí, claro. Este periódico, El País de España, la tiene contra Venezuela en sentido general. No, se Y lo ha contra propuesto Cuba. ser contra Chávez, imagínate. Pero miren la foto que publica. Este es un opositor a Chávez. Yo quiero saber si dónde está la civilidad. Miren, tiene un cañón casero. Tiene un casco protector que ojalá que No, pero cualquier motoconchita. es la oposición es el terrorismo puro. Pero mire, El entonces terrorismo tiene puro. el dibujo cámara antigas. de una cosa de muerte, ¿no? Pero fíjate, una carabela en la cámara en la cosa Sí, antigas. porque Miren cómo es va. terrorismo puro. Y es una dama. Supongo yo. Se sí, supone, es porque esos mulleros.
Y esos molleros, esos molleros. Esos Si esa es son- una dama esa es la Porque cualquiera. tiene los democracia. pechos un poco crecidos. Sí, pero no. Pero con Miren eso, eso. una dama así cualquiera. Entonces usted le dice, no, señores, lean de arriba para abajo y de abajo para arriba Sí, todo. Yo lo he todo, explicado. hay que Por tener ejemplo, cuidado. una de las cosas que dije en un comentario a propósito del Día del Periodista, que hoy, con todo el advenimiento de la tecnología, de la información, la aldea global, el mundo Ya no se puede mentir. Hoy, no, pero hoy nadie está informado de nada. De nada. Es al revés. Cuando tú tenías el teletipo, en el caso mío radio comercial, y dando cosas, había mejor información que ahora, que yo tengo en este celular, que puedo saber lo que está ocurriendo en Shanghái. Sí. ¿Por qué? Yo quiero que tú me digas, ¿tú sabes lo que está ocurriendo en Crimea y en Ucrania? No, porque las grandes corporaciones te desdibujan todo y tú no sabes cuándo tú estás del lado ruso, cuándo estás del lado americano. Por ejemplo, en Venezuela, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de Venezuela? No, que Maduro está acabando con la población y que la Guardia está matando gente. Sí. Resulta que cuando tú tomas un poco y limpias todas las informaciones sucias que te llegan, te das cuenta que quien está procurando una situación dialogante, Es Maduro. es Maduro, y que dialogante, UNASUR sí. y él ahora aceptó conversar con la Sí, oposición y que sí, le dicen sí. que no, porque hay una actitud insurreccional. Lo mismo que está aconteciendo con Crimea, que mientras los rusos dicen que no es la confrontación el camino, incluso han replegado parte de su tropa de allí, Estados Unidos tira un cerco junto con Europa. Mandó un barco cerco de esos que y un comen barco gente. de esos que comen gente, lo manda a la zona. Por ahí está. Esa es la verdad. Entonces tú buscas de cualquier Esa es la parte del verdad. mundo. ¿Qué pasó en Irán? ¿Por qué Estados Unidos tan fácil llegó a un acuerdo con Teherán sobre lo que había ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente eso estaba casi al borde de desaparecerlo del mapa en una guerra? Y vino Obama y ya se resolvió. ¿Cuál era el punto geopolítico importante para los Estados Unidos que tuvo que llegar a un acuerdo con Irán? ¿Es verdad que Irán estaba preparando una bomba atómica para tirarse a Israel? No, hombre. ¿O qué pasó? ¿Por qué? La razón es lo que le llaman la Euroasia esa. Esa zona, sí. ¿Por qué se violenta tan virulento Estados Unidos y demás contra Rusia? Hay un buen artículo del doctor Leonel Fernández en esa dirección, publicó Explicando ayer, que por lo qué explica muy bien eso. No hay forma Y ahora ya de que Cristino ustedes- del Castillo en Vanguardia del Pueblo había explicado también algo ¿Por qué interesante. nosotros aquí nos estamos? ¿Por qué un grupito, como dijo hoy uno de los comentaristas de televisión, de gente que no llenan una guagua, llegaron a poner en condiciones tan difíciles al presidente Leonel Fernández? ¿Por qué? Porque ellos eran de verdad, ellos arrastran masa, porque fueron al Parque Independencia y llevaron 300,000 personas. No, porque una greñúa fue a un globe Se te está pegando y lo dijo mismo. todas las malas palabras que Sí. dijo. No, porque yo tengo que responderle así, porque ella dijo muchísimas malas palabras grabadas. Son mujeres que se Y lavan eso la la- cabeza y ni se la secan y salen con la greña así. Pedro, Pero, ya dañaste la cosa, Pedro. ¿Qué pasa, Pedro? ¿cómo ve? Así no, Así señor. no, Pedro. Tú No, dañas, no, tú ves, una yo le dama. tengo miedo a Pedro. Es como una quiero a la dama, cruz. sí. La greñúa, digo, la señora es una dama. Pero lo que te quiero decir es que a la gente le llegó que el mundo se estaba acabando. Sí. Que esto era Oye, terrible. eso era ¿eh? terrible, sí. Y no, lo hizo un grupito de gente. Bueno, ahí está, ¿cómo se llama? Hay uno que le llaman la Orión. multitud. Que Orión, si Ya. no vaya, La multitud que son 7. Si nos vamos a llevar de la cantidad de personas que apoyaron que a la petición hecha por algunas personalidades de la sociedad civil, antipeledeísta y antigobiernista, para que se observe la modificación del Código Procesal Penal, yo lo promulgaría de inmediato, porque fueron 3 gatos que fueron a la famosa protesta pública. Yo prefiero convocada dejar eso a la consideración los del órganos. presidente. sí, eso se deja porque hay que ver presidente si hay sabrá- alguna el parte. presidente Yo no sé. sabrá- Eso es más técnico, Pedro. La Sí. única parte que es política, que a ellos les importa lo Fíjense otro. que el consultor jurídico El- dice que incluso no lo ha discutido con el presidente todavía. Vamos a dejar ¿Qué que hace el presidente? Reúne a todo su equipo el presidente, su técnico, técnico, abogado, técnico, jurídico, y entonces tomen una decisión, que Y veremos ver tomen qué la pasa, decisión que pero crean eso- más conveniente. Yo que finalmente con este comentario quiero decir es que la gente tiene que oír muchas cosas y no inmediatamente dejarse llevar por ninguna información, ni siquiera por la nuestra, sino tratar de llegar a un aspecto objetivo, utilizar todo Claro. su talento de comprensión para llegar a un Así acuerdo. es. Pedro ayer habló de la deuda.
caramba, y uno dice, la percepción que tiene la gente es que este país se está volviendo, que casi tiene otra vez como en el 16, a las tropas americanas para cobrar. Y no sabe que el país no debe un centavo a nadie. Está al día. Al día en todo, en sus cuentas internas y externas, Pedro, para tu información. Así es. Y el Estado Dominicano está al día con toda la banca del país. Así es. No tiene ningún atraso de nada. Pero por eso es que esas firmas internacionales tienen interés en invertir en este país. El Ministerio de Hacienda informa que la deuda dominicana, toda la extranjera y la local, suma un 38% del Producto Interno Bruto. Pero ¿saben por qué suma un 38%? Porque 5.2% de ese 38%, que está representado en bonos que ha emitido el Tesoro para recoger las pérdidas históricas del Banco Central, que eran de 3.500 millones de pesos un mes antes del 2003, cuando estalló la burbuja financiera y la crisis bancaria aquí, y pasó a ser de 180.000 millones de pesos apenas unos años después, por efecto de la quiebra bancaria en el gobierno del PRD. Mírala ahí el cuadro. Una cosa terrible. Entonces, de ese 38%, usted le resta el 5.2%, que está representado por 3.123 millones de dólares, el equivalente a 323 millones. Mira ese cuadrito, de dólares. qué interesante. Nosotros, si usted le resta eso, usted tiene entonces, ¿usted sabe qué es lo que ha pasado, Orión? Que del 29.1% que era la deuda en el 2004, cuando entregó el PRD al PLD, hemos pasado al 31.1%. ¿Sabe cuánto se ha incrementado la deuda con respecto al Producto Interno Bruto? En 2.3%. En 10 años. Pero tú vas a tener esa es la verdad. Eso es lo que eso está en Hacienda, pero también está en Vanguardia del Pueblo, lo pueden buscar. Ah, bueno. En Vanguardia del Pueblo.do está ese cuadro para que ilustra perfectamente bien. Entonces, miren cómo se maneja entonces la realidad de un país, pero ustedes han visto, aquí ha habido hasta gremios empresariales que han llamado la atención acerca de la grave situación de la deuda dominicana, de lo mucho que acogota al país y lanza sombras acerca de su presente y futuro. Óigame, y así se puede usar el presente y el futuro de la nación. Pongamos de ejemplo, manera, Pedro, pongamos de ejemplo, penosamente, porque tampoco uno quiere que este ejemplo, esta comparación, los bonos de la República Dominicana y los bonos de Puerto Rico. Los bonos de Puerto Rico, que es los papeles que tú pones cuando tú vas a la esquina, al colmado, a hablar con los garroteros que te presten, tu historial con ellos, ellos saben que eres Pedro Taco, te ha desbaratado, ha cogido mucho cuarto, ese tipo, no le presten. O si le va a prestar, préstale con un interés muy alto. Eso pasa con los bonos de Puerto Rico. El bono de la República Dominicana está a precio de mercado, está bueno, está aceptable, porque las calificadoras de riesgo a nosotros nos tienen en condiciones de estabilidad, una economía estable. No somos la economía dinamarquesa, pero somos una economía estable. Por eso ahora se van a colocar... Y pagadora. Y pagadora, no a debemos. Tiempo. No hay en ninguno de los centros financieros del mundo que digan hay un retraso en la acreditación de los bonos de la República Dominicana. Entonces, por eso que parte de nuestro presupuesto, porque tampoco hay manera de que entiendan. Resulta que vamos incrementando la deuda, pero estamos reduciendo el déficit fiscal. Eso no sería posible, Pedro. Porque deuda es déficit. Elemental, Pedro, no sería posible. No, yo estoy rebajando. No, un momentito. Usted se está incrementando más allá del nivel que usted puede de la deuda. Entonces, usted no va a tener fuerza para disminuir el déficit. Exacto. Porque la parte que tú tienes del déficit tiene que completarla con deuda. Exacto. O sea, ¿cuál es y cómo es posible que el gobierno haya bajado de 6.6 a 2.8 el déficit y diga que estamos vueltos locos con la deuda? No puede ser. O sea, yo no puedo en mi casa decir, no, yo estoy rebajando todo mi gasto, el nivel de deuda que tenía la estoy pagando al punto de que mi déficit operacional en mi casa era de 6.6 y ahora es solo de 2.8. Entonces alguien me dice, y todos esos cuartos que tú estás cogiendo prestado, pero que ese dinero tiene que reflejarse en el déficit, porque lo que yo estoy lo que se reduce del presupuesto es deuda. Claro. Miren, ¿O no? El camarada Ortega todo viene llegando ahí ya. Sí. Dile que se despierte más temprano, que no estamos en eso. Dice que viene entaponado, yo no entendí. No, ese siempre, que venga en el helicóptero que tiene.
Vamos a darle aquí un helipuerto. Y mientras tanto, señores, nosotros nos vamos a tomar un tececillo de la casa, Y de retomamos. esos que se producen con hojas del mercado de Villaconsuelo, experto, donde hay unas damas que se importan hojas de todas las regiones del país Yo me voy con mi para té moringa. nacionales. Yo me voy con mi moringa. ¿Y tú te vas con moringa? Mi té de moringa. Yo siempre espero que Pedro beba adelante, a ver cómo le va. Está bien. Y entonces luego pasamos a la sala de entrevista con don Julio Ortega. Mira.